Y dentro de los que están a distancia, por ejemplo, nosotros que entrevistamos acá al secretario de la ADP hace una semana, él mismo te dice que a distancia estamos hablando del 30% y que a distancia en las escuelas hay un televisor. Por tanto, los mismos profesores no pueden darle seguimiento. Si están en la escuela, no le pueden dar seguimiento a qué clase están escuchando los alumnos para luego yo poder responderle la pregunta. Porque esto ha sido tan tropezado, y como yo decía en mi comentario anterior, cuando tú agarras y a un profesor que estaba dando clase, vamos a suponer, de matemática de cuarto de primaria, y tenía 3, 5, 8, 10 años dando clase de cuarto de matemática en cuarto de primaria, y tú ahora le dices, no, esa clase no es eso, es este cuadernillo, y esa clase tú la vas a ver en la televisión, en el canal X, y allí tú la vas a ver, y luego entonces tú le ayudas a los alumnos a responder este batallón de problemas, en el caso de matemática, no de preguntas. Pero resulta que el profesor está viendo algo nuevo para él, porque no es lo que él está acostumbrado a ver. Entonces, eso le cambia completamente la dinámica, y si para colmo no lo puede ver, pues todavía peor la cosa. Eso es asumiendo que él tiene los mecanismos para, como ya hemos visto, los paquetes de comunicación, comunicarse con los alumnos, ver de qué manera le revisan el contenido, etcétera. Pero lo interesante de todo esto, Telma, es que además de que no estamos ni siquiera en lo parecido, y nosotros que no estamos en lo parecido, te estamos diciendo que no funciona, lo interesante es que las autoridades del gobierno, desde el presidente hacia abajo, dicen que las encuestas dicen que eso está muy bien. ¿Cuáles son esas encuestas? Háblame de eso. Mira, ¿fueron ustedes que hicieron unas encuestas? Varias cosas juntas que quisiera decir sobre todo eso. Ciertamente son diferentes los métodos, incluso hasta en el mismo sector privado. No todos los colegios privados utilizan el mismo método. Pero aquí hay algo que yo sí quiero felicitar del ministro, y lo he hecho en todo momento. O sea, de que quizás si fuera un colegio privado empleara otra metodología, lo hiciera diferente, hay cosas para que sea más efectivo, pero hay personas que apostaban a la cancelación del año escolar o a que empezara de manera tardía. Y yo entiendo las razones que llevan a eso. Pero al mismo tiempo, yo felicito que él haya intentado salvar el año escolar. O sea, ese esfuerzo a mí me parece digno de celebrar en un país como este, con los índices que tiene, y además de que no hubo un solo método. No es solamente televisión, no es solamente radio, no es solamente internet, cuadernillo. Hay una diversidad de métodos, y esto es atendiendo a que la realidad de todos es distinta y tratando de que continúen al día. Ya vamos viendo lo que va sucediendo. Entonces, ahora bien, pasando al tema de los estudios y las encuestas, no existe tal encuesta. La encuesta, si nos referimos al discurso del presidente, que para nosotros fue sumamente decepcionante, y cuando te digo decepcionante en términos británicos, que conlleva quizás otra connotación, decepcionante porque no está basada en la data ni está basada en la realidad. La data científica es uniforme, primero en el sentido de que los colegios no son los de mayor transmisión. Uno de los excerpts del discurso es que gracias a que las escuelas y los colegios permanecieron cerrados, no se propagó el virus. Eso es falso, o sea, médicamente hablando, y te digo que yo me he convertido hasta en médico. Yo leo todos los papers, me pongo a ver las últimas conferencias del International Pediatric Association en español, en inglés y en francés, que aunque tienen similitudes, hay expertos diferentes, de UNICEF. O sea, todo lo he estado leyendo, y los papers académicos de Yale, Stanford, todos concluyen que los de menos propagación son los colegios. Incluso te habla de cuáles son los de mayor propagación, algunos de los cuales yo comenté en un artículo reciente que escribí y en mi Twitter. Lo que más contamina son los bares, los restaurantes, los gimnasios, salones de belleza. Entonces, la decisión de la política pública estatal respecto a qué áreas económicas abren no está basada en la ciencia. 100% seguro, porque la ciencia dice que los que están abiertos son de los que más ayudan a propagar. Entonces, no es verdad que es una decisión que está tomada en base a la ciencia, número uno. Número dos, tenemos el aspecto de la encuesta a la que tú te referías. Mira, cuando se lanzó el programa Aprendo en Casa, apareció la primera encuesta que decía que los estudiantes y los padres no querían ir al colegio.
No se citaba la fuente de la encuesta ni datos en ese evento. O sea, para yo poder incluso hacer un análisis más crítico de una encuesta, tengo que ver una serie de datos. Y luego de mucho indagar, y al día de hoy no tengo tal encuesta, me han dicho que fue en el sector público. Entonces, número uno, el sector público es uno y el sector privado es otro. Son dos realidades distintas, entonces tú no puedes comparar y decir que esa encuesta que ellos aplicaron, incluso antes del inicio del año escolar, era válida, porque primero, no, como te digo, no era este sector y era antes de que iniciara el año. Segunda encuesta que se menciona es la encuesta a la que hizo alusión el presidente en su tipo Town Hall Speech que hizo en estos días de Educa. Yo fui al Congreso de Educa a la finalización y en Educa se aplicó una encuesta a los participantes del Congreso y ahí también la mayoría de los participantes eran del sector público. Entonces, cuando ha salido este evento, yo le pregunto a personas de Educa, que estaría muy bueno, porque yo no soy vocera de Educa, que tú trates de contactar a las personas de Educa directamente, y ellos me dijeron que no existe tal encuesta y que ha habido una confusión, que a la encuesta que el presidente se refirió fue a la encuesta del Congreso de Educa. Entonces, esas declaraciones son 100% erradas.